ya con estos comentarios en mente, Carlos, vamos a regresar a la presentación. Tenemos 4 distintos discursos en las siguientes 4 diapositivas. ¿Te parece si leemos estas 4 distintas declaraciones, Carlos? Sí, por supuesto. Recuerde que usted es el que mande, Salvador. Yo digo que sí a todo. Ok, ahí va, vámonos. Esta es la primera. Perfecto. Abril del 2020, misma conferencia general, dice: puesto que Jesucristo es el elemento central de todo lo que hacemos en el templo, al pensar más en el templo, estarán pensando más en él. Está bien buena esta, ahorita la platicamos. La siguiente. Sí. Octubre de ese mismo año, mensaje a coger el futuro con fe. Dice: el templo, la casa del Señor, es una plaza fuerte, incomparable. Allí ustedes, hermanas, les está hablando específicamente en este mensaje a la hermana, son investidas con el poder del sacerdocio por medio de los sagrados convenios del sacerdocio que hacen. Y esta responde a lo que nos preguntaba ahorita la hermana, ¿verdad? Pero ahorita Correcto. vamos a profundizar. Siguiente, Carlos. El COVID-19 y los templos, abril del 2021. Todavía estábamos ahí a punto de salir de la pandemia. Ruego que su deseo de adorar y de prestar servicio en el templo ahora sea más ardiente que nunca. Mantengan sus convenios y bendiciones del templo en primer plano en la mente y el corazón. Sean fieles a los convenios que han hecho. Y octubre del 2021, dediquen tiempo al Señor, nos dice el presidente Nelson. Como recalqué esta mañana, dediquen tiempo al Señor en su santa casa. No hay nada que fortalezca su fundamento espiritual como lo hacen el servicio y la adoración en el templo. Muy bien. Ahora sí, de estas 4, les voy a pedir a cada uno de ustedes que se agarre una para poder comentarla. Y quiero invitar a nuestros hermanos que igual nos vayan dejando sus comentarios por aquí. Arráncate, César. Yo creo que voy por por la segunda. Dice que salimos investidos con poder de lo alto. Creo que muchas veces todavía tenemos la mala costumbre de decir: voy a sacar mis investiduras. O dónde recibiste. Por ahí vi incluso una publicación de un grupito famoso que decía: ¿dónde recibiste tus investiduras? Y a veces parece que se refiere a algo que nos dan de a mucho en el templo, y no. Si vamos a la guía de estudio para las escrituras, dice investidura, y lo define como un don de poder y conocimiento. No tiene nada que ver con algo que vestimos, pues, sino se refiere al don de poder y conocimiento, al conjunto de todo lo que obtenemos al entrar al templo. Y esa investidura la recibimos hombres y mujeres por igual. Entonces yo creo que partimos de ahí. Cuando vayamos al templo, y ahorita había un comentario que citaba la oración dedicatoria de Kirtland, es buscar darle cumplimiento al salir investidos de ahí con el don de poder y conocimiento que el Señor desea darnos en ese momento. Está bien, está bien. Esto está en la sección que es 109 de Doctrina y Convenios. No recuerdo. Sí, me parece que va por ahí, pero bueno, bien interesante esta oración dedicatoria. Víctor. Gracias. Me voy a ir con la cuarta de las que vimos, la que dice: dediquen tiempo al Señor en su santa casa. No hay nada que fortalezca su fundamento espiritual como lo hacen el servicio y la adoración en el templo. Me llama mucho la atención esta porque si nosotros vemos discursos de conferencia general, casi todos, con muy pocas excepciones, nos van a dar algunos consejos para mejorar nuestra espiritualidad. Y algunos te van a hablar, pues enfócate en leer las escrituras, otros te van a hablar ministra, otros te van a decir ayuna, otros te van a decir obedece la palabra de sabiduría. Y desde luego todos son totalmente válidos y sí fortalecen nuestro espíritu. Pero aquí el presidente Nelson, y por eso tiene sentido que él llame a los templos la joya de la corona de la restauración, porque él dice: no hay otra cosa que fortalezca su fundamento espiritual como lo hace su servicio y su adoración en el templo. Es decir, no hay ningún sustituto para esto. Y todas las demás cosas son buenas y son excelentes, pero no hay un sustituto para lo que aprendemos, lo que sentimos y lo que somos edificados en la casa del Señor. Es su casa y es donde, como vimos en otra cita anterior, el Señor nos enseña a su propia manera
y entonces estamos recibiendo enseñanza directa a la manera del Señor. Y yo creo que por esa razón no hay otro lugar y no hay otra forma en que obtengamos este tipo de fortalecimiento espiritual. Lo que hace importantísimo para todos nosotros, todos los que estamos aquí escuchando, para todos los miembros de la iglesia, que tengamos primero una recomendación vigente para el templo y segundo, que hagamos los arreglos necesarios para estar allí frecuentemente. Si hay alguien que en este punto se siente que él ya la hizo, que tiene todo lo necesario para resistir lo que viene en los últimos días, está bien, quizás no necesite ir al templo. Pero si alguien dice, no, yo todavía flaqueo en esto, o yo todavía tengo ira en esto, o todavía tengo orgullo en esta otra cosa, entonces creo que a esa persona le está hablando el presidente Nelson, donde dice, vaya más al templo y ahí será edificado como no puede ser en ningún otro lugar, ni de ninguna otra forma. Entonces lo que estás diciendo, Víctor, es que si yo quiero pulir algún aspecto de mi carácter, en el templo lo voy a lograr de una manera más fácil. Sí, bueno, no sé si fácil porque también incluye o requiere sacrificio, ¿no? El estar haciendo los arreglos para asistir al templo. Por ejemplo, los que tienen hijos pequeños o los que la distancia todavía sigue siendo un desafío, que están a 8, 10, 20 horas. No es que sea fácil, pero sí es el lugar en donde podemos pulir esas cosas que a través de otros medios no podemos. Muy bien. Nos dice la hermana Maitret, asistir al templo con la mayor pureza posible abrirá las ventanas de los cielos para derramar revelación para nuestra vida. En este punto, Carlos, ¿qué quieres agregar? Mira, quiero compartir con los hermanos y con ustedes el video que te envié, Salvador, de 1 minuto, porque quiero que recordemos cómo fue la presentación del presidente Nelson como profeta, la presentación de la primera presidencia luego del fallecimiento del presidente Monson. ¿Y qué dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras, sus primeras palabras como profeta? Esto fue en enero de 2018. ¿Estamos hablando Sí, correcto. de esta fecha? Okay. Sí, correcto. Más o menos como el 11 de enero, por ahí habrá sido, ¿no? Ahí el video lo coloqué la fecha específica. Ah, ok. Vamos a ver. Queremos empezar con el final en mente. Por esa razón, estamos hablando el día de hoy desde el templo. El fin para el que todos estamos trabajando es ser investidos con poder en la casa del Señor, sellados como familias, fieles a convenios hechos en el templo, que nos preparen y califiquen para el don más grande del Señor, que es la vida eterna. Las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio, su familia y su habilidad para resistir los ataques del adversario. Su adoración en el templo y su servicio allí por sus ancestros les bendecirá con revelación personal, con paz, y les fortalecerá en su compromiso de mantenerse en el camino del convenio. Algo interesante, hermano, es que aquí no había ocurrido todavía asamblea solemne, aquí no había el presidente Nelson anunciado más de 100 templos, aquí no había dado ni siquiera su primer discurso oficial como profeta. Y lo que me sorprende es la manera tan clara como él empieza su ministerio, en el templo, rodeado de los apóstoles y de sus consejeros. Entonces, yo revisando nuevamente las palabras del presidente Nelson, me di cuenta, Salvador y hermanos que nos escuchan y nos ven, que el Señor de manera clara le dice al presidente Nelson, mira, lo más importante, la joya suprema de lo que vas a hacer ahora en adelante, va a ser todo centrado en el templo. Todo lo que tú vayas a enseñar, toda la doctrina, los principios, todo lo que viene, todo va a ser centrado, todo va a converger en el templo. Y basado en este video, quiero apoyar mi comentario en la frase que él da en abril del 2021, el COVID-19 y los templos, donde él dice, mantengan sus convenios y bendiciones del templo en primer plano en la mente y en el corazón.
¿Y por qué se me viene tanto a la mente esto? Porque hablando de la mente y de los pensamientos, como hablamos en algún programa de cómo amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. En la mente hay pensamientos, hay decisiones, hay intenciones. Todo eso, el presidente Nelson nos está diciendo, dentro de sus decisiones, dentro de sus pensamientos, en sus intenciones, lo primero, en primer plano que tiene que haber es el Salvador Jesucristo, sus convenios y las bendiciones del templo. Entonces, yo les voy a hacer una confesión aquí. En mi bendición patriarcal se me hace énfasis como unas 6 o 7 veces en cuanto a los pensamientos. Cuidas tus pensamientos, proteges tus pensamientos de diferentes maneras, y lo dice. Y esto es muy significativo para mí, porque desde el primer momento el presidente Nelson ha hecho hincapié en el templo, de que mantengamos nuestro norte espiritual, temporal, en todos los sentidos, en nuestra mente y corazón, el templo, las ordenanzas y las bendiciones que recibimos. Qué valioso esto, Carlos, que has presentado. Muy, muy valioso, completamente atípico. Yo le digo, es un golpe de autoridad. Lo que hace el presidente Nelson, expresión mía, netamente, ¿no? Genera una transmisión desde el templo, ¿no? Desde el templo. Esto es completamente anormal. Y luego comienza diciendo esto que tú estás diciendo. Vamos a comenzar con el fin en mente. ¿Cuál es el fin? Es el templo. Entonces, si alguno de los énfasis proféticos que hemos analizado en estos 12 capítulos o 12 programas que ya llevamos del presidente Nelson, y el anterior, que analizamos lo correspondiente al templo, no probablemente, sino que ahora me atrevo a decir, es lo más importante de lo que hemos analizado, ¿no? Porque tiene que ver con esto que él realza en esta parte de su ministerio. Bien, en este punto, César y Víctor, ¿quisieran agregar algo? No por mi parte. Bien, entonces, simplemente esto que decías, Carlos, sobre los pensamientos, yo lo relaciono con esta primera declaración que leíste. Al pensar más en el templo, estarás más pensando en él. Y cuando nosotros nos bautizamos, hacemos un convenio y en el convenio prometemos tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y recordarle siempre. Es el convenio básico que hacemos al entrar en la senda de los convenios. Entonces, si yo quiero pensar en Jesucristo para cumplir con el convenio que yo hice al bautizarme, ¿qué necesito hacer? Pues primero llegar hasta el templo y tomar plenamente sobre mí el nombre de Cristo, que eso es lo que sucede en el templo. Digamos que en el bautismo tomo un cachito de ese nombre y ya en el templo tomo toda la naranja en lugar de un gajito, ¿no? Entonces, si yo deseo cumplir con este convenio y tomarlo de una manera plena, pues ¿qué hago? Voy al templo y al hacerlo estaré pensando más en él. Y esto nos lleva a cumplir con el convenio de la Santa Cena, que es recordarle siempre. Muy bien. Entonces, vámonos, Carlos. Viene entonces en esta presentación que estamos llevando a cabo dos declaraciones, 3, 4, 5, 6 declaraciones en un mismo discurso. Y pues, ¿cómo no? Si el título del discurso es El templo y el cimiento espiritual de ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo voy a poner en pantalla. Lo voy a poner en pantalla y para no alargar tanto el análisis de cada uno de esto, voy a pedirte, Carlos, que leas esto y enseguida escuchamos el análisis de Víctor y así sucesivamente. Vámonos, Okay. Carlos. Sí. Octubre del 2021, el templo y el cimiento espiritual de ustedes, se llama el mensaje. Dice el presidente Nelson, el templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor.
y cuánto necesitaremos su poder en los días venideros. Ay, Víctor, qué buena te tocó. Hay una serie de elementos bien interesantes acerca de los convenios, del poder que proviene de la gracia de Jesucristo, acerca de los últimos días, etcétera. ¿Qué impresiones tienes acerca de esto? Mira, tengo como 50 impresiones. Me la pusiste muy difícil, pero voy a tratar de centrarme en una o dos. La parte donde dice que todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Y qué interesante esta parte, es decir, en el templo aprendemos de dos formas. Uno, de lo que escuchamos y vemos de manera explícita, y eso se refiere con la instrucción o la parte que aprendemos mediante la instrucción. Y dos, lo que nos enseña el espíritu. Ahora, esta es una experiencia redonda cuando aprendemos de las dos formas durante nuestra asistencia al templo, por medio de la instrucción y por medio del espíritu. Aquí el desafío, Salvador, bueno, los dos son desafíos, porque a veces quizás vamos dormidos al templo y ni siquiera escuchamos o ni siquiera aprendemos de la instrucción que se nos da. Ese es el primer desafío. Pero suponiendo que vayamos muy despiertos y si estemos atentos y todos nuestros sentidos estén puestos en la instrucción, ahí hay aprendizaje. Pero todavía hay otro requisito para que el segundo tipo de aprendizaje se dé, el que viene del espíritu. Y eso viene totalmente si estamos en armonía con el Señor. Es decir, si realmente somos dignos de estar ahí en su santa casa. ¿Y por qué digo esto? Porque no necesariamente somos dignos cuando estamos allí. Tal vez somos dignos cuando nos extienden la recomendación, pero esto no implica que los siguientes 2 años que tiene vigencia la recomendación nos hemos mantenido totalmente dignos. Y no estoy hablando de pecados graves necesariamente, pero a lo mejor sí traemos por ahí algún pecadito que necesitamos arrepentirnos, al menos durante nuestra participación en la Santa Cena, y que si no lo hacemos y vamos al templo de esa manera, entonces no estamos recibiendo esta segunda dosis de aprendizaje que es mediante el espíritu. Por eso decía, es una experiencia redonda cuando tenemos el privilegio de ser instruidos y aparte de ser enseñados mediante el espíritu. Solo para que reflexionemos en esa parte, porque no son lo mismo. Y segundo, cuando dice que al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. Es decir, esto es el después del templo, esto es fuera de la casa del Señor. Lo primero es la enseñanza, es dentro de la casa del Señor. Pero ¿qué sucede fuera? Que son las otras 22 horas del día y los otros 6 días de la semana o los otros 29 días del mes, si es que vamos una vez al templo. ¿Qué sucede con eso? Esa es la parte importante de si estamos guardando o no los convenios. Ahí es donde lo demostramos en el día a día. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuánto tiempo o qué tan frecuente debo asistir al templo? ¿Y por qué no se nos da un periodo determinado del que debamos asistir al templo? Por ejemplo, si hay un periodo para tomar la Santa Cena y es cada semana, con contadas excepciones, es cada semana. Pero nunca se nos ha dicho tienes que ir al templo una vez al mes o cada 2 semanas o cada semana. Y yo creo que es por 2 razones. Primera, porque nuestras circunstancias son muy diferentes. Vivimos a distancias diferentes de los templos, tenemos hijos o tenemos alguna discapacidad o lo que sea. Entonces las circunstancias no son las mismas, primero. Y segundo, porque también nuestra espiritualidad es diferente. Aunque asistamos al mismo barrio, e incluso si son hijos de la misma familia o si son cónyuges, su espiritualidad, definiendo esta como la capacidad de tener al espíritu cerca, es diferente entre una y otra persona. Por lo tanto, a mí, Víctor Morales, quizás me hace falta ir cada semana, porque soy malísimo, ¿no? Es decir, si duro más de una semana, no me aguantan las pilas que me da lo que sentí en el templo para mantenerme digno las siguientes 3 o 4 semanas. Pero a lo mejor alguien tiene más capacidad de retención espiritual que yo, y dice, no, yo con que vaya una vez al mes estoy basto, ¿no?
Entonces, creo que ahí está el desafío, ¿no? De guardar nuestros convenios una vez que salimos del templo. Y no solo la primera vez, cada vez que vamos al templo recordamos esos convenios, cargamos pilas, salimos y nos da esa fortaleza para guardar nuestros convenios. Y lo que va a variar entre Carlos, Salvador, César y yo es qué tanta capacidad espiritual tenemos para conservar eso en nuestras vidas y seguir guardando ese convenio o esos convenios. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Carlos, vamos a la siguiente diapositiva y luego escuchamos el análisis de César. Sí. En el mismo discurso, el presidente Nelson nos dijo, Él es quien desea que experimenten plenamente sus sagradas ordenanzas. Él quiere que comprendan sus privilegios, promesas y responsabilidades. Él quiere que tengan perspectivas y despertares espirituales que nunca antes hayan tenido. Él desea esto para todos los participantes del templo, donde quiera que vivan. Muy bien, gracias. Pues creo que primero, cuando queremos que algo sea distinto, y hablo de los despertares espirituales que nunca antes hayamos tenido, lo que va a ocurrir detrás de eso va a ser distinto a lo que hemos vivido antes. ¿A qué me refiero? Las personas que más progresan o que han tenido algún progreso espiritual muy significativo en su vida, usualmente, no me dejarán mentir, ocurrió cuando más adverso era alrededor o en uno de los momentos más oscuros y difíciles de sus vidas, cuando perdieron a un familiar, cuando perdieron su trabajo, cuando no encontraban la manera de llevar el sustento a su hogar. Y en esos momentos ocurre un despertar, ocurre un veo la vida distinto. Y el templo es el mejor lugar para poder catalizar, por decir así, ese cambio, para poder encontrar respuestas y para poder estar perceptivos. A veces pienso cuando luego hablamos y somos bien apocalípticos, ¿no? Con la segunda venida, todo lo que va a pasar, las catástrofes. No tanto lo veo como un castigo del Señor para todos los que le caen gordos, ¿no? Sino lo veo como un lo veo como un medio para poder ayudar al mundo a tener ese cambio que necesita tener y ver la vida de una forma distinta. Ahora sí alcanzar Sión en su totalidad. Y eso lo podemos vivir en chiquito en nosotros, al subir al monte del Señor, al buscar respuestas, y créanme que cuando vamos buscando una respuesta a algo específico, cuando no vamos porque tengo que cumplir mi visita semanal, las cosas las vemos bien distinto. Es la misma ordenanza, la misma, tal vez, la misma secuencia, pero la experiencia cambia cada vez. Y también me uno a la voz de Víctor, cada cuánto tenemos que ir, no hay un establecido. Y nuevamente, citando al antiguo Israel, si una persona no tenía dinero para comprar un becerro, podía llevar 2 tórtolas, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades. A lo mejor yo vivo en las estacas de alrededor del templo y, pues, me queda a tiro de piedra, digo, de verdad, si podemos ir cada semana al menos, vayamos. Pero a lo mejor vivo en, no sé, en Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, y el viaje me toma 18 horas, historia real, no fake. Pues ir cada semana va a estar difícil, ¿no? Y más como es la condición de vida allá. Pero entonces voy a buscar estar cerca del templo a través de la historia familiar, a través de mantenerme firme en mis convenios. Entonces estamos dando la medida que podemos dar. Y por último, invitar, no sé si puedo volver aquí a presentar la diapositiva. Ay, la quité. Pero es nada en el templo está ahí por casualidad. Dice, Él es quien desea que experimenten plenamente sus sagradas ordenanzas. Él quiere que comprendan privilegios, promesas y responsabilidades. Y entonces aquí es donde yo considero, recuerde que cuando asistan al templo, el florero no está por casualidad ahí puesto, ¿no? La lamparita no está ahí en ese lugar específicamente porque se le ocurrió al diseñador, o a lo mejor sí, pero con el tiempo vamos descubriendo el propósito de ciertos símbolos. Recientemente, relativamente por ahí de los 2015, 2017, salió mucho a la luz que, por ejemplo, todo el templo de San Diego es un sello de Melquisedec así enorme. ¿Y qué es el sello de Melquisedec? Tarea para la casa, ¿no? Pero me refiero, también el templo por sí mismo está constantemente testificando del Salvador. Y entonces vamos a buscar
respuestas, vamos a buscar ser instruidos por Él y créanme que cada experiencia, si la hacemos única, si la hacemos significativa, así va a ser. Gracias, César.